Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 19. Kyoka Hiro, parte 2. El ambiente dentro de la habitación seguía sintiéndose extrañamente tenso, pero no de una manera incómoda. Era más bien una tensión rara, suave, confusa, como si ninguno de los dos entendiera realmente qué estaba pasando, pero al mismo tiempo tampoco quisiera romper aquel momento todavía. Kyoka seguía sentada sobre la cama de Midoriya con los brazos cruzados, intentando mantener aquella actitud dominante y segura que había construido apenas entró a la habitación, mientras que Izuku continuaba de pie frente a ella completamente rojo y nervioso. Honestamente, el pobre peliverde todavía seguía intentando entender cómo demonios había terminado en esta situación. Porque hace menos de una hora estaba tranquilamente escuchando música acostado sobre su cama y ahora Hiro estaba dentro de su habitación actuando extrañamente agresiva, tsundere y peligrosamente linda al mismo tiempo. Izuku tragó saliva lentamente mientras seguía observándola. La chica mantenía la mirada desviada hacia otro lado como si estuviera demasiado concentrada viendo la pared de su habitación, pero el ligero tono rojizo en sus mejillas seguía completamente visible. Y sinceramente, aquello solamente hacía que Midoriya se pusiera más nervioso. Porque no entendía absolutamente nada, Kyoka parecía irritada, pero no realmente, parecía nerviosa, pero al mismo tiempo seguía actuando dominante. Y honestamente, el cerebro de Midoriya estaba sufriendo bastante intentando procesar todo aquello. Hubo unos segundos de silencio bastante largos dentro del cuarto. Solamente se escuchaba el leve sonido de música todavía saliendo desde uno de los audífonos olvidados cerca de la almohada. Finalmente, Izuku decidió reunir un poco de valor para preguntar lo más lógico. Izuku, nervioso. J. Hiro-san. Kyoka levantó apenas la mirada hacia él. Izuku. ¿Por qué viniste a mi habitación? Y apenas escuchó esa pregunta, toda la máscara dominante que Kyoka había estado intentando mantener prácticamente se rompió al instante. Porque sinceramente, ella tampoco sabía la respuesta. La chica abrió apenas más los ojos mientras su cerebro comenzaba a fallar violentamente. Honestamente, hasta ese momento no se había detenido realmente a pensar en lo absurdo de toda la situación. Ella literalmente salió de su habitación impulsivamente, subió hasta el cuarto piso, golpeó la puerta de Midoriya y luego lo agarró de la camisa para meterlo dentro de su propia habitación. ¿Y todo por qué? Porque compartían gustos musicales. Dios, ahora que lo pensaba, sonaba completamente ridículo. Kyoka comenzó a ponerse todavía más roja mientras desviaba inmediatamente la mirada. Kyoka. ¿Y yo? Izuku inclinó apenas la cabeza confundido. Kyoka abrió y cerró la boca varias veces intentando encontrar una respuesta coherente, pero sinceramente no había ninguna. No podía simplemente decir vine porque no podía dejar de pensar en ti después de descubrir que escuchamos las mismas bandas. Prefería morir, Kyoka. Tú. La chica apretó ligeramente los dientes mientras sentía que su orgullo comenzaba a destruirse poco a poco. Kyoka. Tu cara me irritó. Hubo un pequeño silencio, y Izuku parpadeó confundido y luego, una pequeña gota de sudor apareció en su cabeza. Porque sinceramente aquella respuesta no tenía absolutamente ningún sentido. Izuku. Kyoka inmediatamente señaló hacia él intentando sonar firme otra vez. Kyoka. Y deja de hacer esa cara confundida. Izuku honestamente seguía completamente perdido. Kyoka rápidamente desvió otra vez la mirada mientras cruzaba más fuerte los brazos. Kyoka. Simplemente, vine. Izuku. Solo por eso. Kyoka. ¿Sí?
La chica respondió demasiado rápido y eso solamente hizo que Midoriya se confundiera todavía más. Porque sinceramente Hiro estaba actuando rarísimo. Pero aunque no entendía nada, una parte de él honestamente encontraba bastante linda aquella manera torpe en que intentaba ocultar su nerviosismo detrás de actitudes agresivas. Kyoka seguía evitando mirarlo directamente mientras maldecía mentalmente su propia existencia. Porque honestamente, mientras más hablaba, más evidente se volvía que realmente no tenía ninguna razón válida para estar ahí. Y eso era vergonzoso, muy vergonzoso. El ambiente volvió a quedarse en silencio unos segundos. Hasta que Izuku finalmente habló otra vez. Izuku, rascándose nerviosamente la nuca. Entonces, ¿quieres escuchar música? Kyoka lentamente volvió la mirada hacia él y nuevamente vio esa sonrisa. Esa sonrisa torpe, nerviosa, suave, ridículamente bonita y sinceramente, eso terminó de destruir completamente la poca estabilidad emocional que le quedaba. Porque Midoriya seguía actuando amable como si nada después de que ella literalmente irrumpiera en su habitación sin explicación lógica. ¿Qué demonios le pasaba? Kyoka sintió que el corazón le latía absurdamente rápido mientras veía aquella sonrisa y entonces, actuó impulsivamente otra vez. Kyoka. Deja de sonreír así, idiota. La chica lanzó rápidamente uno de sus hacks directamente hacia el abdomen de Midoriya. Izuku abrió completamente los ojos sorprendido. Izuku. Pero apenas el jack se clavó en el estómago del peliverde, todo salió mal. Porque el cuerpo de Midoriya reaccionó involuntariamente al pequeño impulso eléctrico y automáticamente perdió el equilibrio de una pierna. Su tobillo falló apenas dio un paso hacia atrás y antes de que pudiera reaccionar correctamente, terminó cayendo directamente hacia adelante, encima de Kyoka. La chica abrió completamente los ojos apenas sintió el peso del cuerpo de Midoriya caer sobre ella. Ambos terminaron desplomándose sobre la cama mientras el colchón se hundía ligeramente por el impacto. Y durante unos segundos, el mundo prácticamente dejó de existir, porque ahora Izuku estaba encima de ella, sus rostros peligrosamente cerca. Demasiado cerca. Kyoka podía sentir perfectamente la respiración cálida de Midoriya chocando suavemente contra su cara. Y el peliverde también podía sentir la respiración acelerada de ella mezclándose con la suya. Hubo un silencio absoluto. Izuku mantenía ambas manos apoyadas sobre la cama intentando no aplastar completamente a Kyoka, pero aquello solamente hacía que quedara todavía más cerca de ella. Sus ojos verdes estaban completamente abiertos mientras observaba el rostro rojo de Hiro a apenas centímetros del suyo. Y sinceramente, Midoriya jamás la había visto tan bonita. El cabello morado oscuro ligeramente despeinado sobre la almohada, las mejillas completamente rojas y aquellos ojos violetas abiertos por la sorpresa estaban destruyendo lentamente el corazón del pobre peliverde. Mientras tanto, Kyoka sentía que iba a morir, porque ahora podía ver perfectamente cada pequeño detalle del rostro de Midoriya. Sus pecas. Sus ojos verdes. Lo suave que se veía su expresión cuando estaba nervioso. Y especialmente, lo cerca que estaban sus labios, demasiado cerca. Kyoka comenzó a ponerse todavía más roja mientras sentía el corazón golpeándole brutalmente el pecho. Honestamente, ya ni siquiera sabía cómo respirar correctamente ahora mismo. Izuku tragó saliva lentamente. Izuku, completamente rojo. Lo siento. Kyoka intentó responder algo, lo que fuera. Pero sinceramente su cerebro dejó de funcionar completamente apenas Midoriya volvió a mirarla directo a los ojos desde tan cerca. Y lo peor, era que una pequeña parte de ella no quería que se apartara todavía. Minutos antes de que la situación dentro de la habitación de Midoriya se volviera peligrosamente íntima, abajo en la sala común el ambiente seguía siendo completamente normal. Algunas chicas estaban viendo televisión tranquilamente desde los sillones, otras seguían jugando juegos de mesa sobre la mesa central y unas cuantas simplemente conversaban mientras descansaban después de todo el caos que había provocado Kinoko aquella mañana. Honestamente, después de varias horas, las cosas finalmente parecían haberse calmado dentro de la residencia. O al menos eso pensaban todas. Porque nadie esperaba que Mina Asido estuviera a punto de bajar las escaleras como una loca completamente poseída por el espíritu del chisme. La chica rosada prácticamente apareció corriendo desde el segundo piso tan rápido que casi termina rodando por las escaleras. Sus pasos sonaban desesperados mientras bajaba sujetándose apenas del barandal para no matarse en el intento. Incluso soltó un pequeño grito cuando resbaló ligeramente en uno de los escalones antes de recuperar el equilibrio milagrosamente. Todas las chicas levantaron inmediatamente la mirada hacia ella.
Ochako, Momo, Itsuka, Yui, Setsuna, Kinoko, Pony, Ibara, Toru, Tsuyu, Mei y Reiko observaron completamente confundidas cómo Mina finalmente llegaba a la sala común respirando agitadamente como si acabara de presenciar el nacimiento del anticristo. Ochako fue la primera en hablar. Ochako, preocupada. Mina-chan. ¿Qué pasó? Momo inmediatamente se levantó un poco del sillón. Momo. ¿Estás bien? Pero Mina ni siquiera respondió inmediatamente. La chica simplemente permaneció inclinada apoyando ambas manos sobre sus rodillas mientras intentaba recuperar el aire. Sus ojos estaban completamente abiertos y una sonrisa exageradamente emocionada comenzaba a formarse lentamente en su rostro. Y sinceramente, eso preocupó muchísimo a varias, porque cuando Mina hacía esa expresión, normalmente significaba problemas. Grandes problemas. Setsuna incluso dejó lentamente el control de videojuegos que tenía en las manos. Setsuna. ¿Ha sido? ¿Qué demonios viste? Mina levantó lentamente la cabeza y entonces habló con el tono más dramático posible. Mina. Tengo un gran chisme. Las chicas inmediatamente se quedaron en silencio, incluso Mei dejó de mover las herramientas que tenía encima de la mesa para mirarla con curiosidad. Kinoko tragó saliva lentamente mientras abrazaba una almohada contra su pecho. Honestamente, después de todo lo ocurrido con ella esa mañana, la chica ya estaba demasiado sensible respecto a cualquier cosa relacionada con Midoriya. Y sinceramente, no estaba preparada para lo que Mina iba a decir, porque la chica rosada respiró profundamente y luego prácticamente gritó. Mina. Midori y Hiro van a tener sexo. Silencio absoluto. Toda la sala común quedó completamente congelada, incluso la televisión parecía haber quedado como ruido de fondo inexistente después de semejante declaración. Ibara fue la primera en reaccionar, la chica inmediatamente se persignó horrorizada. Ibara. Dios misericordioso. Toru soltó un grito ahogado, Pony abrió completamente los ojos, Tsuyu literalmente escupió el jugo que estaba tomando y las que más reaccionaron, fueron Ochako, Momo, Itsuka, Yui y Kinoko. Porque sus cerebros prácticamente explotaron, Ochako se puso completamente roja. Ochako. ¿Qué? Momo abrió apenas la boca completamente sorprendida. Momo. Sé cómo Keisuke-kun y Hiro-san. Itsuka inmediatamente se levantó del sillón. Itsuka. ¿Ha sido? Explica ahora mismo qué demonios acabas de decir. Yui, aunque normalmente mantenía una expresión tranquila, abrió ligeramente más los ojos. Mientras tanto, Kinoko lentamente comenzó a romperse emocionalmente otra vez. Porque sinceramente, después de pasar toda la mañana encima de Midoriya drogada por esporas alucinógenas, enterarse ahora de que Hiro posiblemente estaba teniendo relaciones con él era demasiado para su pobre corazón. Kinoko. Y Izuku-chan. Mina levantó ambas manos intentando calmar el caos que acababa de provocar. Mina. Esperen. Déjenme explicar. Las chicas inmediatamente comenzaron a rodearla, Ochako agarró a Mina de los hombros. Ochako. ¿Cómo sabes eso? Momo. ¿Qué viste exactamente? Itsuka. Habla rápido, ha sido. La chica rosada honestamente parecía estar disfrutando muchísimo demasiado toda la atención. Mina. Bueno, yo había subido para pedirle unos apuntes a Yao Momo. Momo inmediatamente parpadeó confundida. Momo. ¿Eh? Pero yo estaba aquí abajo. Hubo un pequeño silencio y lentamente, la expresión de Momo comenzó a cambiar. La chica entrecerró apenas los ojos mientras observaba a Mina. Momo. Ha sido. Mina tragó saliva apenas. Momo. ¿Ibas a entrar a mi habitación sin permiso? Mina inmediatamente comenzó a sudar nerviosamente. Mina. Ja, ¿qué cosas dices, Yao Momo? Itsuka dejó caer lentamente una gota de sudor, porque sinceramente aquella reacción prácticamente confirmaba que sí. Mina ignoró completamente aquello antes de continuar hablando rápidamente. Mina. Pero eso no importa ahora. Lo importante es lo que vi. Todas volvieron a ponerse tensas, Mina levantó dramáticamente un dedo. Mina. Vi a Hiro agarrando del cuello de la camisa a Midori. Ochako sintió un escalofrío horrible recorrerle el cuerpo. Mina. Y luego lo metió a la habitación de él. Otra vez silencio, pero ahora el ambiente era muchísimo peor, porque sinceramente, aquello sonaba peligrosamente íntimo. Mina incluso empezó a recrear la escena exageradamente usando sus propias manos. Mina. Así. Literalmente así. Lo jaló como si fuera suyo. Toru abrió la boca completamente sorprendida. Toru. Hiro hizo eso. Mina. ¿Sí? Y Midori estaba completamente rojo. Ochako lentamente comenzó a ponerse más pálida.
Mientras tanto Momo desviaba apenas la mirada intentando mantener la compostura. Pero sinceramente, su imaginación ya estaba empezando a trabajar sola. Porque una cosa era que Hiro visitara la habitación de Midoriya, pero agarrarlo de la camisa y meterlo dentro del cuarto. Eso ya era otra cosa completamente distinta. Mina incluso continuó hablando emocionadísima. Mina. Parecían pareja. Hiro toda dominante y Midori todo sumiso. Yui lentamente apretó más fuerte la taza que sostenía. Itsuka dejó caer una pequeña gota de sudor por la frente. Kinoko honestamente parecía a punto de morir. Tsuyu incluso empezó a imaginar escenarios horribles dentro de su cabeza. Tsuyu. Pero, eso suena bastante sospechoso. Ibara volvió a persignarse otra vez. Ibara. El pecado habita entre nosotros. Setsuna honestamente ya no sabía si reírse o preocuparse, pero la realidad era que Mina había logrado exactamente lo que quería. Porque ahora absolutamente todas estaban imaginando cosas y eso era peligrosísimo. Ochako fue probablemente la que peor reaccionó, porque su cerebro inmediatamente empezó a imaginar a Midoriya completamente rojo mientras Hiro lo acorralaba dentro de la habitación, y sinceramente, eso casi le provocó un cortocircuito emocional. Ochako. No, Deku-kun no haría algo así tan rápido. Pero ni siquiera ella sonó convencida. Momo cruzó lentamente los brazos intentando actuar racional. Momo. Tal vez solamente están hablando. Mina inmediatamente la señaló. Mina. Entonces explícame por qué Hiro lo metió agarrándolo de la camisa. Momo no tuvo respuesta inmediata, porque sinceramente, eso era bastante difícil de justificar. Kinoko lentamente comenzó a abrazar sus piernas mientras se balanceaba ligeramente. Kinoko. Y Izuku-chan realmente está teniendo relaciones con Hiro-san. Pongi incluso parecía nerviosa. Pongi. This is getting spiky. Reiko permanecía completamente callada, pero incluso ella parecía sorprendida. Mientras tanto Mei honestamente estaba más interesada en el aspecto científico. Mei. Midoriya tiene más suerte hormonal de la que esperaba. Itsuka inmediatamente se llevó una mano al rostro, porque aquello se estaba saliendo completamente de control. Pero sinceramente, la peor parte era que ninguna sabía realmente qué estaba ocurriendo arriba y precisamente por eso, la imaginación de todas estaba volviéndose cada vez más peligrosa. Especialmente la de Mina. Porque la chica rosada ya prácticamente había construido una película completa dentro de su cabeza donde Hiro dominaba completamente al pobre Midoriya mientras ambos terminaban revolcándose sobre la cama. Y viendo las reacciones de las demás, honestamente, varias ya estaban empezando a creer que eso realmente estaba pasando. El mundo dentro de la habitación de Midoriya parecía haberse detenido completamente desde el momento en que ambos terminaron cayendo sobre la cama. El pobre peliverde seguía sosteniéndose apenas con ambos brazos para no aplastar totalmente a Kyoka, mientras que la chica permanecía debajo de él completamente roja y con el cerebro funcionando a medias. Sus rostros continuaban peligrosamente cerca, tanto que podían sentir perfectamente la respiración del otro mezclándose entre sí. Cada pequeño movimiento hacía que el ambiente se volviera todavía más pesado, más cálido y muchísimo más íntimo de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para soportar. Izuku honestamente sentía que su corazón estaba a punto de explotar, porque Hiro estaba demasiado cerca. Demasiado. Podía ver perfectamente cada pequeño detalle de su rostro. Sus ojos violetas completamente abiertos por la sorpresa, el ligero rubor extendiéndose por sus mejillas y algunos mechones oscuros de cabello desordenados sobre la almohada. Y sinceramente, Kyoka se veía peligrosamente bonita así. Mientras tanto, la pobre Kyoka también estaba sufriendo bastante. Porque aunque toda la situación ya era suficientemente intensa por sí sola, había otro pequeño detalle que terminó destruyendo completamente la estabilidad mental que le quedaba. Y fue cuando sintió algo más, algo duro, muy duro. Los ojos de Kyoka se abrieron todavía más. Y lentamente, su cerebro conectó lo que estaba pasando. Entonces el color rojo prácticamente explotó sobre todo su rostro. Porque lo que estaba sintiendo contra su cuerpo definitivamente no era pequeño. Para nada. Kyoka literalmente dejó de respirar unos segundos y cuanto más consciente se volvía de aquello, más roja se ponía. Porque sinceramente, eso era grande. Muy grande. Pero muy grande. El corazón de la chica empezó a latir tan rápido que honestamente sentía que iba a morirse ahí mismo.
Su mente intentaba desesperadamente dejar de pensar en ello, pero era imposible ignorarlo cuando Midoriya seguía encima de ella y ambos estaban tan pegados. Mientras tanto Izuku todavía seguía demasiado nervioso mirando el rostro completamente rojo de Hiro. Hasta que finalmente, también se dio cuenta y en el instante exacto en que entendió qué estaba ocurriendo, su alma prácticamente abandonó su cuerpo. Izuku, el pobre peliverde, se puso completamente rojo de golpe. Literalmente hasta las orejas comenzaron a arderle mientras el pánico invadía violentamente su cerebro. Porque Dios santo, Hiro definitivamente lo había sentido. Izuku rápidamente comenzó a entrar en modo crisis absoluta. Izuku, completamente alterado. Lo siento. Lo siento muchísimo, Hiro-san. Kyoka seguía completamente roja mientras intentaba mantener algo de dignidad mental. Pero sinceramente, una parte de ella estaba demasiado consciente de la situación. Demasiado consciente. Y lo peor, era que aunque debería apartarlo inmediatamente, no lo estaba haciendo. Porque por alguna razón horrible, una pequeña parte de ella estaba disfrutando bastante demasiado la cercanía. Kyoka rápidamente desvió apenas la mirada mientras intentaba recuperar algo de compostura. Kyoka. Eres un asco. Su voz salió muchísimo más temblorosa de lo que quería. Y sinceramente, eso solamente empeoró las cosas para Midoriya, porque aunque Hiro lo estaba insultando, no estaba intentando apartarlo, de hecho, seguía ahí completamente roja mirándolo desde abajo. Izuku sintió que iba a morir de vergüenza, así que reaccionó inmediatamente. El peliverde prácticamente saltó hacia atrás alejándose de ella a toda velocidad antes de cubrirse nerviosamente con ambas manos. Izuku. Perdón. Yo no quería. Fue un accidente. Kyoka lentamente se incorporó sobre la cama mientras todavía sentía el rostro ardiendo horriblemente. La chica evitó mirarlo directamente mientras intentaba ordenar un poco sus pensamientos. Pero sinceramente, no podía dejar de pensar en eso y eso la estaba matando. Kyoka. Pervertido. La chica murmuró aquello mientras cruzaba lentamente los brazos intentando recuperar nuevamente aquella actitud tsundere y dominante. Aunque por dentro, su cabeza seguía completamente destruida, porque honestamente todavía podía sentir el peso de Midoriya encima suyo. Su respiración. La cercanía de sus labios. Y peor todavía, aquello otro, Kyoka sintió que iba a explotar de la vergüenza. Mientras tanto Izuku seguía prácticamente muriéndose frente a ella. El pobre peliverde no dejaba de disculparse mientras desviaba completamente la mirada. Izuku. De verdad lo siento muchísimo, Hiro-san. Fue un accidente. Yo no quería incomodarte. Kyoka honestamente debería estar más molesta, probablemente. Pero el problema era que su cerebro seguía demasiado ocupado procesando otras cosas. Especialmente el hecho de que Midoriya se veía absurdamente nervioso y avergonzado ahora mismo y sinceramente, eso se veía un poquito lindo. La chica inmediatamente apartó ese pensamiento de su cabeza. No iba a pensar eso. Definitivamente no. Izuku seguía completamente rojo mientras intentaba calmarse un poco, pero entonces, sin pensar correctamente lo que decía, terminó hablando de más. Izuku. Es que toda la situación, lo de agarrarme del cuello, ser dominante y lo de la cama me pareció muy silencio absoluto, el cerebro de Midoriya colapsó instantáneamente, los ojos del peliverde se abrieron completamente apenas se dio cuenta de lo que acababa de decir. Izuku. Kyoka también quedó congelada, porque sí, definitivamente escuchó bien. El corazón de la chica prácticamente explotó dentro de su pecho. Mientras tanto Izuku ya estaba preparado mentalmente para saltar por la ventana y desaparecer de la existencia. Izuku, entrando en pánico. Linda. Quería decir linda. Demasiado tarde, muy demasiado tarde. Porque Kyoka seguía completamente inmóvil mirando al pobre peliverde con los ojos abiertos. Sexy. Midoriya prácticamente acababa de decirle sexy y luego linda. A ella. El corazón de Kyoka empezó a latir todavía más rápido, porque sinceramente, aquello la golpeó muchísimo más fuerte de lo que esperaba. Especialmente porque Midoriya no lo dijo como un cumplido vacío o por simple amabilidad. La forma en que reaccionó después dejaba bastante claro que aquello se le había escapado involuntariamente. Lo pensaba de verdad y eso destruyó completamente las defensas mentales de Kyoka. La chica lentamente desvió la mirada mientras sentía el rostro completamente caliente. Porque nadie antes la había hecho sentirse así. Nadie. Y el hecho de que fuera justamente Midoriya quien dijera algo así, lo volvía todavía peor. O mejor, ya ni siquiera sabía, Izuku seguía completamente alterado intentando enterrarse vivo con cada segundo que pasaba. Izuku. De verdad lo siento.
Yo no quería decir algo raro. Bueno, sí, pero no de esa forma. O sea, sí eres linda. No, espera. Eso tampoco sonó bien. Kyoka honestamente sentía que su cerebro estaba derritiéndose. Porque mientras Midoriya seguía entrando en pánico frente a ella solamente podía recordar la forma sincera en que lo dijo. Sexy, linda. Y sinceramente, una pequeña parte de ella quería escuchar eso otra vez. La chica rápidamente apretó más fuerte los brazos, intentando ocultar el temblor de su cuerpo. Kyoka. Cállate ya, idiota. Su voz salió muchísimo más suave de lo normal y eso solamente hizo que Midoriya se pusiera todavía más rojo. El ambiente dentro de la habitación volvió a quedarse en silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Más pesado. Más íntimo. Más peligroso. Porque ambos estaban comenzando a darse cuenta lentamente de que aquella relación extraña entre ellos estaba cambiando muchísimo más rápido de lo que cualquiera esperaba. El ambiente dentro de la habitación seguía sintiéndose peligrosamente pesado después de todo lo que acababa de pasar. La confesión accidental de Midoriya todavía parecía rebotar contra las paredes del cuarto, mezclándose con el nerviosismo absurdo que ambos seguían sintiendo. Kyoka permanecía sentada sobre la cama intentando recuperar algo de compostura, mientras que Izuku seguía frente a ella completamente rojo y prácticamente al borde de sufrir un colapso emocional. Honestamente, ninguno de los dos estaba preparado para una situación así. Y eso solamente volvía todo mucho más intenso. Kyoka seguía sintiendo el corazón acelerado dentro del pecho mientras intentaba procesar las palabras que Midoriya acababa de decirle. Sexy. Linda. Y no lo había dicho por obligación o simple cortesía. Lo peor era precisamente eso. La manera en que el peliverde entró en pánico después de hablar dejaba bastante claro que aquello simplemente se le escapó sin pensar. Fue honesto. Completamente honesto. Y sinceramente, eso era lo que más estaba afectando a Kyoka ahora mismo. Porque el problema con Midoriya era justamente ese. Él no parecía alguien capaz de mentir sobre cosas así. No tenía esa personalidad falsa o coqueta que algunos chicos utilizaban solamente para agradarle a una chica. Midoriya era torpe, demasiado sincero y peligrosamente transparente con sus emociones. Así que si dijo algo así, probablemente realmente lo pensaba, y eso estaba destruyendo completamente las defensas mentales de Kyoka. La chica rápidamente intentó recuperar el control de la situación antes de seguir sobrepensando todo aquello. Así que cruzó nuevamente los brazos y trató de recuperar esa actitud tsundere y dominante que normalmente usaba para ocultar el desastre emocional que llevaba dentro. Kyoka. Pervertido. La palabra salió más suave de lo que ella quería, pero aún así intentó mantener una expresión molesta mientras desviaba apenas la mirada. Izuku inmediatamente comenzó a agitar ambas manos nerviosamente. Izuku. Lo siento muchísimo. El peliverde honestamente seguía sintiéndose terrible. Porque en su cabeza acababa de decirle algo completamente inapropiado a Hiro dentro de su propia habitación mientras ambos estaban solos sobre una cama. Dios santo. Quería enterrarse vivo. Izuku. Tienes razón, fui un pervertido. Kyoka lentamente volvió a mirarlo apenas escuchó eso. Y sinceramente, aunque seguía avergonzadísima, una pequeña parte de ella empezó a sentir curiosidad. Porque todavía no lograba entender si Midoriya realmente había hablado en serio hace unos momentos o si solamente había sido algo dicho por nervios. Y necesitaba saberlo, aunque probablemente aquello era una pésima idea. Kyoka descruzó lentamente los brazos mientras seguía observándolo. Kyoka. Lo que dijiste hace rato. Izuku inmediatamente se tensó. Kyoka. Lo de que era linda y sexy. El pobre peliverde literalmente sintió que el alma abandonaba su cuerpo otra vez. Izuku. Hiro-san, yo puedo explicarlo. Kyoka levantó una mano deteniéndolo. Kyoka. Cállate un segundo. Izuku inmediatamente obedeció. Y sinceramente, la manera tan rápida en que Midoriya dejó de hablar solamente hizo que Kyoka se pusiera un poquito más nerviosa. Porque seguía actuando demasiado dócil frente a ella. La chica desvió apenas la mirada mientras intentaba sonar casual. Kyoka. ¿Lo dijiste solamente por ser amable conmigo? Hubo un pequeño silencio dentro de la habitación. Izuku parpadeó sorprendido apenas escuchó eso. Porque sinceramente, ni siquiera entendía por qué Hiro pensaría algo así. El peliverde negó rápidamente con la cabeza. Izuku. ¡No! Claro que no. Kyoka volvió lentamente la mirada hacia él. Y nuevamente pudo ver aquella expresión completamente sincera en el rostro de Midoriya. Izuku. Lo dije porque sentí que era verdad. El corazón de Kyoka dio un pequeño salto apenas escuchó eso.
pero inmediatamente intentó ocultarlo detrás de sarcasmo. Kyoka. Sí, claro. La chica rodó apenas los ojos intentando actuar despreocupada. Kyoka. Deja de fingir. Izuku abrió completamente los ojos sorprendido. Izuku. No estoy fingiendo. Kyoka levantó apenas una ceja y entonces Midori ya volvió a hablar, pero esta vez, muchísimo más nervioso. Izuku. En verdad eres linda. Kyoka sintió el corazón acelerarse otra vez. Izuku tragó saliva lentamente mientras seguía completamente rojo. Izuku. Y, sexy. El rostro de Kyoka prácticamente explotó otra vez. Pero Midori ya continuó antes de entrar nuevamente en pánico. Izuku. Pero sobre todo linda. Y entonces, volvió a sonreír de esa manera torpe y nerviosa que ya estaba comenzando a destruir lentamente la estabilidad emocional de Kyoka. Porque sinceramente, esa sonrisa se veía demasiado honesta, demasiado cálida, demasiado real y eso era precisamente lo que hacía tan difícil no creerle. Pero aún así, Kyoka no podía simplemente aceptar aquellas palabras tan fácilmente. No después de tantos años escuchando lo contrario. La chica lentamente desvió la mirada otra vez mientras sentía una extraña presión dentro del pecho. Kyoka. No digas tonterías. Su voz sonó muchísimo menos agresiva ahora, más seria, más vulnerable. Izuku inmediatamente notó el cambio. Kyoka apretó ligeramente las manos sobre la cama mientras seguía evitando mirarlo directamente. Kyoka. Desde secundaria los chicos nunca me consideraron alguien sexy o linda. El ambiente dentro de la habitación cambió ligeramente apenas escuchó eso. Porque la voz de Kyoka ya no tenía aquel tono tsundere juguetón de antes. Ahora sonaba mucho más seria. Más pesada, más real. La chica soltó una pequeña risa amarga. Kyoka. Ni siquiera aquí me toman así en serio. Izuku sintió una pequeña presión en el pecho apenas escuchó aquello. Porque sinceramente no entendía cómo alguien podía pensar eso de Hiro. Para él aquello no tenía sentido. Izuku. Hiro-san. Kyoka seguía mirando hacia otro lado y sinceramente, hablar sobre eso le molestaba muchísimo más de lo que quería admitir. Porque aunque normalmente intentaba actuar despreocupada, aquellas inseguridades seguían ahí desde hacía años. Y escuchar ahora a Midori decir exactamente lo contrario, la estaba confundiendo horriblemente. Izuku dio un pequeño paso hacia ella antes de hablar nuevamente. Izuku. No deberías sentirte así por tu cuerpo. Slap. El sonido de la cachetada resonó dentro de toda la habitación. Izuku quedó completamente congelado. Kyoka respiraba ligeramente agitada mientras mantenía la mano levantada después del golpe. Sus ojos ahora lo observaban directamente, pero ya no había vergüenza en ellos. Ahora había enojo. Uno mucho más profundo. Kyoka. No hables de mi cuerpo. La voz de la chica salió mucho más fuerte de lo normal. Izuku permaneció completamente en shock sosteniéndose apenas la mejilla. Porque sinceramente, no esperaba eso. Kyoka apretó ligeramente los dientes mientras desviaba la mirada nuevamente. Su pecho subía y bajaba lentamente por la respiración acelerada. El ambiente dentro de la habitación se volvió completamente silencioso, pesado, incómodo, y el pobre Midori seguía demasiado sorprendido como para reaccionar correctamente. El sonido de la cachetada todavía parecía seguir flotando dentro de la habitación incluso varios segundos después de haber ocurrido. Midori permanecía completamente inmóvil con una mano sobre la mejilla mientras observaba a Kyoka sin entender realmente qué acababa de pasar. El golpe no había sido fuerte físicamente, pero sí emocionalmente, porque la expresión de Hiro ya no era la misma de hace unos momentos. Ya no estaba actuando dominante, ni sarcástica, ni tsundere. No. Ahora mismo parecía genuinamente molesta. Herida incluso. Y eso hizo que el pecho de Izuku se apretara lentamente. Kyoka respiraba algo agitada mientras seguía evitando mirarlo directamente. Honestamente, ni siquiera sabía por qué reaccionó así de rápido, pero escuchar a Midori mencionar su cuerpo fue suficiente para que algo dentro de ella explotara. Porque estaba cansada. Cansada de fingir que esos comentarios nunca le afectaron. Cansada de actuar como si no le importara. Cansada de compararse constantemente con otras chicas, aunque supiera perfectamente que eso estaba mal. Y lo peor era que incluso cuando intentaba ignorarlo, aquellas inseguridades seguían ahí, escondidas dentro de ella como algo pegajoso que nunca desaparecía del todo. Izuku lentamente apartó la mano de su mejilla. El peliverde abrió la boca intentando disculparse otra vez, pero sinceramente algo en la expresión de Kyoka le hizo quedarse callado. Porque ahora mismo ella parecía estar conteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Kyoka soltó una pequeña risa amarga mientras seguía mirando hacia otro lado.
Kyoka. ¿Sabes qué es lo peor? Izuku no respondió. Kyoka. Que incluso cuando intento no pensar en eso, lo hago. La chica lentamente bajó la mirada hacia sus propias manos. Sus dedos se cerraron un poco sobre las sábanas de la cama de Midoriya mientras su respiración seguía algo inestable. Kyoka. Siempre lo hago. Hubo un pequeño silencio dentro de la habitación. Y entonces, Kyoka finalmente explotó. Kyoka, apretando los dientes. Estoy cansada de compararme con todas. La voz le tembló apenas un poco al final de la frase. Izuku abrió ligeramente más los ojos. Kyoka soltó otra pequeña risa vacía antes de continuar hablando, pero ahora parecía más una persona cansada, descargando años enteros de frustración que la chica sarcástica que normalmente mostraba al mundo. Kyoka. Momo es hermosa, elegante y prácticamente perfecta, Ochako es linda incluso cuando no intenta serlo, Mina siempre llama la atención apenas entra a cualquier lugar, Setsuna tiene un cuerpazo y lo sabe, incluso Kinoko se ve adorable siendo tímida. La chica tragó saliva lentamente. Kyoka. Y luego estoy yo. Aquello golpeó directamente el pecho de Izuku, porque la forma en que lo dijo sonó horrible. Como si genuinamente se viera a sí misma muchísimo menos que las demás. Kyoka finalmente levantó la mirada hacia él, pero ahora sus ojos tenían algo distinto. Frustración. Muchísima frustración acumulada. Kyoka. ¿Sabes cuántas veces escuché a chicos hablar de las demás como si fueran lo mejor del mundo mientras yo estaba literalmente al lado? Izuku sintió un nudo incómodo formándose lentamente dentro del pecho. Kyoka. ¿Sabes cuántas veces fingí que no escuchaba comentarios sobre mi cuerpo? La chica empezó a reírse otra vez, pero esta vez esa risa se sentía rota. Kyoka. Parece una tabla. No tiene nada. Ni siquiera parece femenina. Cada frase salió más pesada que la anterior, y Izuku lentamente comenzó a bajar la mirada, porque sinceramente, no sabía qué decir. Kyoka. Y lo peor es que al principio realmente no me importaba. La chica apretó más fuerte las sábanas. Kyoka. Pero después de escucharlo tantas veces, empiezas a preguntarte si tal vez tienen razón. El ambiente dentro de la habitación comenzó a sentirse mucho más pesado ahora. Ya no había tensión romántica ni momentos incómodos. No. Ahora mismo aquello se sentía real. Demasiado real, Kyoka. Intenté ignorarlo durante años. Pensé me da igual lo que digan, pero no es cierto. Su voz empezó a romperse apenas un poco. Kyoka. Claro que me importó. Izuku levantó lentamente la mirada hacia ella otra vez y sinceramente, el corazón le dolió horriblemente al verla así. Porque Kyoka siempre parecía alguien segura de sí misma. Sarcástica. Fuerte. Como si nada realmente pudiera afectarle demasiado. Pero ahora mismo parecía completamente cansada de seguir sosteniendo esa máscara. Kyoka. Cada vez que estoy con las demás termino comparándome aunque no quiera hacerlo. La chica bajó la mirada otra vez. Kyoka. Y odio hacerlo. Silencio. Kyoka. Odio mirarlas y pensar por qué yo no puedo verme así. La voz finalmente terminó quebrándose un poco más y eso hizo que Izuku sintiera algo horrible dentro del pecho. Porque sinceramente, jamás imaginó que Hiro cargara con algo así. Kyoka soltó un suspiro tembloroso mientras se llevaba una mano al rostro. Kyoka. Y luego vienes tú. Izuku parpadeó lentamente. Kyoka. Y dices todas esas cosas como si fueran normales. La chica volvió a mirarlo directamente y ahora sus ojos sí estaban húmedos, no llorando completamente. Pero cerca, muy cerca. Kyoka. ¿Cómo quieres que reaccione, Midoriya? Aquello golpeó durísimo, porque sinceramente, Izuku entendió perfectamente lo que ella quería decir. Después de años escuchando lo contrario, alguien diciéndole eres linda probablemente sonaba más falso que real para ella. Kyoka. No sé cómo creer algo así. La habitación volvió a quedarse completamente silenciosa. Izuku seguía inmóvil frente a ella mientras sentía el pecho cada vez más pesado. Porque sinceramente, no había una respuesta mágica para arreglar algo así, no existían palabras perfectas, no existía una frase capaz de borrar años enteros de inseguridades. Y eso le dolía muchísimo. Kyoka finalmente bajó la mirada otra vez mientras soltaba una pequeña risa rota. Kyoka. Qué patético. Izuku reaccionó inmediatamente. Izuku. No digas eso. La voz del peliverde salió más firme de lo normal. Kyoka levantó apenas la mirada sorprendida, porque Midoriya ya no parecía nervioso ahora, no completamente, seguía rojo, sí, seguía afectado, pero ahora mismo parecía más preocupado por ella que por la situación incómoda de hace unos minutos. Izuku lentamente dio un pequeño paso hacia la cama. Izuku. No es patético sentirte así. Kyoka apretó apenas los labios. Izuku.
Y tampoco está mal que te afecte. La chica volvió a desviar la mirada, pero esta vez, no lo detuvo. Izuku tragó saliva lentamente mientras intentaba ordenar todo lo que quería decir. Porque sinceramente, el simple hecho de imaginar a Hiro sintiéndose menos que las demás le parecía completamente absurdo. No porque estuviera intentando ser amable, sino porque honestamente jamás la había visto de esa manera. Nunca. Izuku. Hiro-san. Kyoka no respondió. Izuku. Cuando dije que eras linda y sexy, no estaba intentando hacerte sentir mejor. La chica lentamente levantó apenas la mirada otra vez. Izuku. Lo dije porque realmente lo pensé. El corazón de Kyoka volvió a temblar apenas un poco. Izuku sonrió nerviosamente. Pero esta vez aquella sonrisa no parecía torpe. Se sentía sincera. Completamente sincera. Izuku. Y sinceramente, me molesta mucho que alguien te haya hecho sentir lo contrario. Aquello terminó rompiendo algo dentro de Kyoka, porque el problema con Midoriya era que siempre sonaba demasiado honesto. Kyoka sentía que todo dentro de ella estaba comenzando a romperse lentamente después de escuchar a Midoriya. Y eso era precisamente lo que más odiaba. Porque llevaba años enteros construyendo una especie de muro alrededor suyo para evitar sentirse vulnerable frente a los demás. Años actuando sarcástica, burlona o indiferente para que nadie notara todas esas inseguridades que seguían escondidas dentro de ella. Pero ahora mismo, dentro de aquella habitación, el idiota de Midoriya estaba destruyendo todo eso con una facilidad absurda solamente siendo sincero. Y sinceramente, Kyoka ya no sabía si eso la hacía sentirse furiosa o si simplemente la hacía querer llorar más fuerte. La chica seguía de pie cerca de la puerta mientras intentaba controlar la respiración. Sus ojos continuaban húmedos, aunque ella se negaba completamente a dejar que las lágrimas salieran frente a él. No quería eso. No quería verse débil frente a alguien más otra vez, mucho menos frente a Midoriya. Porque el problema era precisamente él. La forma en que la miraba. La forma en que hablaba. Como si realmente creyera todas esas cosas bonitas que decía sobre ella. Y Kyoka estaba cansada de que eso la afectara tanto, entonces finalmente habló. Kyoka, con la voz quebrada. No necesito tu lástima. Izuku inmediatamente levantó un poco la cabeza al escucharla. El peliverde seguía cerca de la cama observándola con preocupación genuina, pero aquello solamente empeoró todavía más el desastre emocional dentro de Kyoka. Porque esa mirada, Dios santo, esa mirada, no parecía falsa y eso dolía muchísimo más. Kyoka soltó una pequeña risa amarga mientras negaba apenas con la cabeza. Kyoka. Y venir aquí fue una estupidez. La chica bajó la mirada hacia el suelo mientras sentía las manos temblando apenas un poco. Kyoka. Tú eres estúpido. Otra pausa. Kyoka. Todo el mundo es estúpido. Y entonces finalmente explotó. Kyoka, apretando los dientes. El amor es estúpido. Aquello salió cargado de frustración. De enojo. De cansancio. Como si llevara demasiado tiempo guardando cosas dentro suyo y ya no pudiera seguir soportándolo más. Porque sinceramente, Kyoka estaba agotada de compararse constantemente con otras chicas, aunque supiera perfectamente que eso solamente la lastimaba. Estaba cansada de escuchar comentarios sobre cuerpos perfectos, chicas perfectas o estándares imposibles mientras ella fingía que nada le afectaba. Y ahora Midoriya aparecía diciéndole que era linda y sexy como si realmente pudiera verla de esa manera. Y eso era demasiado. Simplemente demasiado. Así que giró rápidamente sobre sus pasos, dispuesta a salir de la habitación antes de terminar rompiéndose completamente frente a él. Pero entonces, la voz de Midoriya volvió a detenerla. Izuku, nervioso. Hiro-san, espera. Kyoka cerró los ojos con fuerza. Kyoka. Déjame salir. Pero Izuku volvió a hablar inmediatamente después. Izuku. Solo dame unos segundos. Por favor. La chica apretó los dientes irritada. Honestamente no quería quedarse. No quería seguir escuchándolo. Porque mientras más hablaba Midoriya, más difícil se volvía a seguir odiándose a sí misma. Y eso era aterrador. Pero antes de que pudiera volver a negarse, Izuku prácticamente corrió hacia la cama buscando algo desesperadamente entre las sábanas. Kyoka abrió apenas los ojos confundida mientras observaba cómo el peliverde tomaba rápidamente su celular y empezaba a buscar también sus audífonos. El chico parecía apresurado, nervioso, pero decidido y aquello hizo que Kyoka dudara apenas un poco. Izuku seguía moviendo rápidamente los dedos sobre la pantalla del celular mientras buscaba alguna canción específica. Kyoka observaba toda la escena sin entender realmente qué demonios estaba intentando hacer. Honestamente, una parte de ella quería irse inmediatamente.
Pero otra parte quería quedarse solamente para entender por qué Midoriya seguía esforzándose tanto. Hasta que finalmente el peliverde encontró lo que estaba buscando. Izuku respiró apenas más tranquilo antes de caminar lentamente hacia ella con los audífonos en la mano. Izuku. Por favor, escucha esto. Kyoka inmediatamente retrocedió un paso. Kyoka. No quiero ser salvada por ti, Midoriya. Tos. La frase salió rota, más rota de lo que ella quería admitir, porque sinceramente eso era exactamente lo que sentía. Como si Midoriya estuviera intentando salvar una parte de ella que llevaba demasiado tiempo rota. Y Kyoka no sabía cómo reaccionar frente a eso. Pero Izuku no retrocedió, no discutió, no insistió agresivamente, simplemente volvió a hablar. Izuku. Por favor. Y aquello terminó debilitando completamente a Kyoka, porque Midoriya siempre sonaba demasiado honesto. La chica soltó un pequeño suspiro frustrado mientras desviaba la mirada hacia otro lado. Honestamente ya estaba demasiado cansada emocionalmente como para seguir peleando, así que finalmente aceptó. Kyoka. Bien. Ella pensó que Midoriya simplemente le entregaría los audífonos para que se los pusiera sola. Pero no esperaba que el peliverde se acercara lentamente hacia ella y acomodara los audífonos sobre sus oídos con una delicadeza absurda. Los dedos de Midoriya rozaron apenas la piel cercana a sus orejas mientras ajustaba cuidadosamente los audífonos, y aquello provocó una pequeña corriente eléctrica recorriendo todo el cuerpo de Kyoka. La chica inmediatamente apretó los labios irritada consigo misma, porque incluso en un momento así seguía reaccionando a cosas tan pequeñas como el tacto de Midoriya. Y eso la hacía sentirse todavía más vulnerable. Izuku finalmente reprodujo la canción. Y la voz comenzó a sonar suavemente dentro de los oídos de Kyoka. She just wants to be beautiful. La chica cerró lentamente los ojos, al principio intentó mantenerse firme. Intentó escuchar la canción sin dejar que le afectara demasiado. Pero mientras las letras seguían avanzando, algo dentro de ella comenzó a romperse lentamente. Shego es un otisei, Sheg knows no limits. Kyoka tragó saliva, porque cada frase parecía hablar directamente sobre todas las inseguridades que llevaba guardando desde hacía años. She don't see the light that's shining. La chica comenzó a apretar lentamente las manos. The person de ellas can find it. Y entonces sintió ese horrible ardor detrás de los ojos, porque sinceramente, la canción estaba diciendo exactamente lo que ella nunca pudo decirse a sí misma. You should know you're beautiful just the way you are. Y ahí fue donde algo terminó rompiéndose dentro de Kyoka, porque nadie jamás le había dicho algo así de la forma en que Midoriya acababa de hacerlo. No como un cumplido vacío. No como una mentira para hacerla sentir mejor. Sino como algo genuino. And you don't have to change a thing. Una lágrima finalmente escapó por su mejilla, Kyoka rápidamente se limpió el rostro intentando contenerse, pero ya era demasiado tarde. Porque mientras seguía escuchando la canción, todas aquellas inseguridades, todos aquellos comentarios y todas esas veces que se sintió menos que las demás empezaban a mezclarse lentamente con las palabras que sonaban dentro de su cabeza. She don't see her perfect. Kyoka apretó más fuerte los ojos. Beauty es de person de surface. Y finalmente sintió otra lágrima cayendo, luego otra y otra más. La canción terminó varios minutos después, dejando un silencio pesado dentro de la habitación. Kyoka seguía quieta, con los ojos cerrados y las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba controlar la respiración, entonces escuchó la voz de Midoriya, suave, preocupada. Izuku. Hiro-san, ¿estás bien? Kyoka bajó lentamente la cabeza y cuando habló, su voz salió completamente rota. Kyoka. ¿Por qué? Izuku parpadeó apenas. Kyoka finalmente abrió los ojos húmedos mientras lo miraba. Kyoka. ¿Por qué me pusiste eso? Midoriya tragó saliva lentamente y entonces respondió, pero esta vez sin nervios, sin tartamudear, solo honestamente. Izuku. ¿Por qué tal como eres, ya eres perfecta? El corazón de Kyoka tembló horriblemente, Izuku sonrió apenas, una sonrisa pequeña. Izuku. Y eso no deberías cambiarlo por nada del mundo. Y ahí, Kyoka finalmente ya no pudo más, porque llevaba demasiado tiempo necesitando escuchar algo así. Demasiado tiempo odiándose silenciosamente, demasiado tiempo sintiéndose menos. La chica avanzó rápidamente hacia él. Izuku inmediatamente se tensó porque honestamente pensó que iba a recibir otra cachetada. Pero en lugar de eso, sintió unos brazos rodeándolo. Izuku abrió completamente los ojos sorprendido. Kyoka estaba abrazándolo, fuerte, temblando ligeramente mientras enterraba el rostro contra su pecho y entonces, entre pequeños sollozos ahogados, Izuku escuchó su voz. Kyoka, llorando bajito.
Gracias. El abrazo duró unos segundos más después de aquel pequeño gracias ahogado que Kyoka soltó contra el pecho de Midoriya. La habitación se había quedado completamente silenciosa, excepto por la respiración ligeramente temblorosa de la pelimorada y los latidos absurdamente acelerados del pobre Izuku. Honestamente, el peliverde todavía seguía intentando procesar todo lo que acababa de pasar. Porque hace apenas una hora Kyoka prácticamente lo estaba insultando, clavándole sus hacks en el estómago y gritándole por hablar de su cuerpo. Y ahora mismo estaba abrazándolo mientras lloraba bajito contra él. Todo aquello se sentía demasiado irreal incluso para Midoriya. Pero sinceramente, no le molestaba. Para nada. Porque aunque Kyoka seguía actuando fuerte y sarcástica la mayoría del tiempo, ahora podía entender que debajo de toda esa actitud había una chica que llevaba demasiado tiempo cargando inseguridades ella sola. Y eso le dolía muchísimo más de lo que esperaba. Midoriya nunca había entendido cómo alguien podía mirar a Hiro y pensar cosas tan horribles sobre ella. Para él siempre había sido alguien genial. Talentosa. Divertida. Hermosa incluso. Pero ahora entendía que probablemente Kyoka llevaba años escuchando exactamente lo contrario. Y eso hacía que quisiera seguir diciéndole cosas bonitas aunque terminara muriéndose de vergüenza en el proceso. Kyoka finalmente comenzó a separarse lentamente del abrazo. Sus manos soltaron la camisa de Midoriya mientras evitaba completamente mirarlo directo a los ojos. Honestamente seguía sintiéndose avergonzadísima por haber llorado frente a él. Ella. Kyoka Hiro. La misma que normalmente respondía todo con sarcasmo o una mirada cansada. Ahora acababa de romperse emocionalmente frente a Midoriya. Dios santo. La chica rápidamente se acomodó un poco el cabello intentando recuperar algo de compostura mientras aclaraba apenas la garganta. Kyoka. Gracias, Midoriya. Intentó sonar normal, intentó sonar tranquila, pero sinceramente su voz todavía seguía ligeramente quebrada. Izuku sonrió apenas al darse cuenta de eso. Izuku. No necesitas forzarte a sonar segura. Kyoka lentamente levantó apenas la mirada hacia él. Izuku. No voy a decirle nada a las demás chicas. El peliverde soltó una pequeña risa nerviosa mientras se rascaba apenas la mejilla. Izuku. Lo prometo. Y sinceramente, eso hizo que algo dentro de Kyoka se relajara muchísimo, porque Midoriya no parecía estar diciendo aquello solamente para tranquilizarla. Honestamente parecía entender que ella no quería que nadie más supiera sobre todo aquello. Sobre sus inseguridades. Sobre haber llorado. Sobre lo mucho que la afectaban esas cosas. Y el hecho de que simplemente respetara eso sin burlarse o hacer preguntas, hizo que el pecho de Kyoka se sintiera un poco más ligero. Entonces, casi sin pensarlo demasiado, una pequeña sonrisa terminó formándose en sus labios. Kyoka. Gracias, Izuku. El cerebro de Midoriya dejó de funcionar durante aproximadamente 5 segundos completos. El pobre peliverde abrió lentamente los ojos mientras la observaba completamente en shock. Porque sinceramente, escuchar a Hiro llamándolo por su nombre jamás estuvo dentro de sus expectativas para hoy. Y honestamente, le gustó demasiado. Kyoka apenas se dio cuenta de lo que había hecho, rápidamente desvió la mirada completamente roja. Kyoka. Pero si dices algo estúpido, voy a clavarte mis hacks en tu amiguito. Izuku inmediatamente reaccionó aterrorizado. Izuku. Ese sí. El chico asintió tan rápido que prácticamente parecía que su cuello iba a romperse y aquello hizo que Kyoka soltara una pequeña risa nasal, muy bajita, pero real. La tensión pesada que llenaba la habitación hace unos momentos comenzó a disminuir apenas un poco. Kyoka soltó lentamente un suspiro mientras se cruzaba de brazos intentando recuperar algo de esa actitud tsundere que normalmente usaba. Kyoka. En serio, gracias. Esta vez su voz sonó más tranquila, más sincera y luego volvió a hablar mientras desviaba ligeramente la mirada. Kyoka. Y, tú también puedes llamarme por mi nombre. Izuku volvió a quedarse congelado, Kyoka rápidamente levantó una mano señalándolo. Kyoka. Pero solamente cuando estemos solos. La chica desvió completamente el rostro mientras seguía roja. Kyoka. No quiero que las demás chicas se enteren de todo esto. Izuku asintió rápidamente otra vez. Izuku. Sé claro. Honestamente el peliverde todavía seguía procesando el hecho de que ahora podía llamarla Kyoka, y sinceramente, eso estaba destruyendo su estabilidad emocional bastante rápido. Después de aquello, un silencio algo incómodo terminó formándose dentro de la habitación. Ninguno de los dos parecía saber exactamente qué hacer ahora.
Todo lo que había pasado hace unos minutos fue demasiado intenso emocionalmente, así que ambos simplemente permanecieron quietos evitando mirarse demasiado directo. Izuku lentamente se rascó la nuca nervioso. Izuku. Bueno, creo que ya es momento de descansar. Kyoka inmediatamente sintió una pequeña punzada rara dentro del pecho apenas escuchó eso. Porque sinceramente, no quería irse todavía. Y darse cuenta de eso solamente la puso todavía más nerviosa. La chica comenzó a jugar apenas con una parte de su cabello mientras evitaba mirarlo directamente. Kyoka. Todavía no. Izuku parpadeó confundido, Kyoka tragó saliva lentamente. Kyoka. Tú, me preguntaste hace rato si quería escuchar música contigo. El corazón de Midoriya dio un pequeño salto, Kyoka seguía completamente roja mientras desviaba la mirada hacia otro lado. Kyoka. Nunca pude responderte. La chica apretó apenas los labios antes de finalmente decirlo. Kyoka. Así que sí. Otra pequeña pausa. Kyoka. Sí quiero. Dios santo. La forma en que se veía ahora mismo estaba destruyendo completamente a Midoriya. Porque Kyoka seguía intentando actuar seria y tsundere, pero estaba completamente roja mientras evitaba mirarlo a los ojos. Y sinceramente, Izuku pensó que se veía adorable, el peliverde terminó sonrojándose todavía más mientras la observaba. Y aquello hizo que Kyoka reaccionara inmediatamente. Kyoka. Quita esa estúpida cara de bobo. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa mientras levantaba ambas manos. Izuku. Lo siento. El chico seguía riéndose bajito mientras intentaba calmarse. Izuku. Podemos sentarnos en el piso para escuchar música. Kyoka inmediatamente negó apenas con la cabeza. Kyoka. No hay problema si es en la cama. Izuku dejó de respirar. El rostro del peliverde comenzó a ponerse completamente rojo otra vez mientras su cerebro entraba nuevamente en pánico. Y Kyoka apenas se dio cuenta de cómo sonó aquello, rápidamente reaccionó igual de roja. Kyoka. Sentados en la cama. La chica inmediatamente señaló el colchón completamente avergonzada. Kyoka. No estaba diciendo otra cosa, pervertido. Izuku agitó rápidamente ambas manos completamente nervioso. Izuku. Y yo tampoco pensé nada extraño. Kyoka levantó apenas una ceja mientras lo observaba entrar en pánico otra vez, y sinceramente, ver a Midoriya comportarse así terminó provocándole gracia, la chica soltó una pequeña risa baja mientras negaba apenas con la cabeza. Y el pobre Izuku, honestamente pensó que aquella pequeña risa era una de las cosas más bonitas que había escuchado últimamente. Luego de unos minutos, tanto Izuku como Kyoka terminaron sentándose sobre la cama del peliverde. Y sinceramente, algo tan simple como compartir una cama terminó sintiéndose muchísimo más íntimo de lo que ambos esperaban. No estaban acostados ni abrazados ni nada parecido, pero aún así el espacio entre ambos era tan pequeño que podían sentir perfectamente el calor corporal del otro. Kyoka permanecía sentada con las piernas ligeramente cruzadas mientras acomodaba uno de los audífonos en su oído, evitando mirar demasiado a Midoriya porque sinceramente todavía seguía recordando el momento donde prácticamente estuvieron a punto de besarse hace unos minutos. Y el pobre Izuku tampoco estaba mejor. El peliverde seguía completamente rojo mientras intentaba enfocarse únicamente en el celular que sostenía entre las manos, porque cada vez que giraba apenas el rostro y veía a Hiro tan cerca de él, sentía que el corazón comenzaba a golpearle horriblemente fuerte dentro del pecho. La tensión había regresado otra vez. Y no era esa tensión incómoda que aparece cuando dos personas no saben cómo convivir entre sí. No. Esta vez era algo mucho más suave, más cálido y muchísimo más peligroso para ambos. Porque ahora ya no podían fingir que solamente eran dos compañeros cualquiera escuchando música. Había demasiadas cosas ocurriendo entre ellos. Las confesiones emocionales de Kyoka. Las palabras honestas de Midoriya. El abrazo. Las miradas. Y ahora estaban solos otra vez, compartiendo audífonos dentro de una habitación donde literalmente hace apenas unos minutos ambos terminaron extremadamente cerca uno del otro. Kyoka intentó mantenerse tranquila mientras tomaba apenas el cable de los audífonos entre sus dedos. Pero sinceramente estaba perdiendo la batalla contra sus propios pensamientos bastante rápido. Porque Midoriya olía bien. Ridículamente bien. Y eso solamente la ponía más nerviosa. Además, el muy idiota seguía teniendo esa expresión suave y relajada cada vez que hablaba de música, como si escuchar canciones fuera una de las pocas cosas capaces de tranquilizarlo completamente. Y por alguna razón eso hacía que Kyoka quisiera seguir observándolo más tiempo. Lo cual era un problema, uno enorme. Izuku tragó saliva lentamente antes de finalmente reproducir la canción. Y entonces comenzó a sonar.
This town is colder now, it keeps sick of us. La música llenó lentamente el silencio de la habitación. Poco a poco, tanto Kyoka como Izuku comenzaron a relajarse mientras escuchaban la voz brillante de resonando suavemente en sus oídos. La melodía se sentía melancólica, casi nostálgica, pero al mismo tiempo cálida. Y sinceramente, ambos parecían entender perfectamente ese tipo de canciones. Esas que hablan de sentirse perdido, de querer avanzar pero sentir que sigues atrapado en el mismo lugar. Kyoka lentamente bajó la mirada mientras escuchaba la letra. Y aunque intentó convencerse de que solamente estaba escuchando música como cualquier otra noche, una parte de ella sabía perfectamente que aquello se sentía diferente. Especial. Porque estaba compartiendo algo importante para ella con alguien que realmente parecía entenderla. Stop and stare, it keep moving, but it go nowhere. Izuku cerró apenas los ojos por unos segundos, siguiendo el ritmo de la canción. Y Kyoka, sin darse cuenta, comenzó a observarlo otra vez. Honestamente, Midoriya se veía demasiado tranquilo escuchando música. Su respiración estaba relajada, sus hombros ya no parecían tensos y aquella pequeña sonrisa suave que aparecía en su rostro hacía que se viera lindo, muy lindo. Kyoka rápidamente apartó la mirada completamente roja, maldito Midoriya. ¿Por qué demonios tenía que verse bonito incluso haciendo algo tan simple como escuchar música? La canción siguió avanzando lentamente mientras ambos compartían el mismo silencio cómodo. A veces las manos de ambos se rozaban apenas sobre las sábanas, provocando que inmediatamente se pusieran tensos otra vez, pero ninguno se alejaba. Ni siquiera un poco. Y sinceramente, eso solamente hacía que todo se sintiera más íntimo todavía. Yeah, I know that John gets scared. Izuku lentamente giró apenas el rostro hacia Kyoka y ella hizo exactamente lo mismo, sus miradas se encontraron nuevamente. Y el ambiente cambió por completo otra vez, porque estaban demasiado cerca. Kyoka podía sentir perfectamente la respiración cálida de Midoriya apenas inclinaba un poco más el rostro. Mientras tanto, el pobre peliverde estaba completamente paralizado observando los ojos de Hiro tan cerca de él. Ninguno habló. No podían hacerlo. Porque ambos estaban demasiado conscientes del otro ahora mismo. La canción seguía sonando de fondo mientras el silencio entre ellos comenzaba a sentirse más pesado. Más íntimo. Más romántico. Y entonces, Kyoka comenzó a acercarse lentamente. El cerebro de Izuku dejó de funcionar inmediatamente. La pelimorada avanzó apenas un poco más hacia él manteniendo la mirada fija sobre sus ojos. Honestamente ni siquiera sabía exactamente por qué estaba haciendo eso. Tal vez todavía seguía sensible emocionalmente después de todo lo que hablaron. Tal vez el ambiente se volvió demasiado romántico. O tal vez simplemente quería hacerlo. Pero poco a poco, sus rostros comenzaron a acercarse más. Y más. E Izuku simplemente se quedó quieto, completamente en shock, porque sinceramente, Kyoka estaba demasiado cerca. Entonces, ¡boom! La puerta explotó violentamente en 1000 pedazos. Tanto Kyoka como Izuku soltaron un grito del susto mientras prácticamente saltaban sobre la cama completamente alterados. Astillas de madera salieron volando por toda la habitación mientras humo y polvo cubrían parcialmente la entrada. Izuku quedó completamente pálido, Kyoka tenía el corazón a punto de salirse de su pecho y entonces ambos vieron quiénes eran los responsables. Las chicas. Todas, absolutamente todas estaban ahí, Ochako, Momo, Itsuka, Yui, Tsuyu, Mina, Kinoko, Pomi, Toru, Reiko, Ibara, Mei, Setsuna. Y detrás de ellas, Momo sostenía un enorme cañón recién creado con su Kirk. El cerebro de Izuku tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Izuku, alterado. ¿Qué sucede? Pero antes de que pudiera reaccionar correctamente, varias chicas se lanzaron inmediatamente hacia él. Ochako e Itsuka lo agarraron rápidamente de ambos brazos mientras Yui prácticamente lo alejaba de la cama. Izuku. Ochako, alterada. Deku-kun, no deberías estar teniendo sexo. Silencio absoluto, el cerebro de Izuku murió completamente. Izuku. ¿Qué? Kyoka inmediatamente salió de la cama completamente roja y furiosa. Kyoka. No estábamos teniendo sexo. Todas las chicas voltearon hacia ella. Kyoka señalaba a todas completamente alterada. Kyoka. Simplemente estábamos escuchando música. Tsuyu parpadeó confundida. Tsuyu. Entonces Mina-chan mintió, ¿quero? Todas lentamente giraron la cabeza hacia Mina, la chica rosada comenzó a sudar frío inmediatamente. Mina. Bueno. Otra pausa. Mina. Tal vez exageré un poquito.
Silencio y entonces Mina salió corriendo desesperadamente hacia las escaleras. Mina. No me maten. Itsuka. Ha sido. Mientras tanto, Izuku seguía completamente rojo y confundido intentando entender cómo demonios llegaron a la conclusión de que él y Kyoka estaban teniendo sexo. Kyoka soltó un largo suspiro antes de cruzarse de brazos. Kyoka. Midoriya y yo solamente somos amigos. Aquello hizo que varias chicas reaccionaran extraño, especialmente Ochako y Kinoko, e incluso Yui. Izuku rápidamente asintió nervioso. Izuku. Ese sí. Solo escuchábamos música. Itsuka finalmente soltó al peliverde mientras Momo observaba nerviosamente los restos de la puerta destruida. Momo. Lo siento muchísimo por destruir tu puerta, Izuku-kun. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. Izuku. No hay problema, se puede arreglar. Entonces el resto de la puerta terminó cayéndose completamente al suelo haciéndose añicos. Izuku. Creo. Kyoka soltó una pequeña risa nasal al ver la expresión derrotada del peliverde. Y sinceramente, aquella pequeña risa sorprendió a varias de las chicas presentes, porque Hiro se veía distinta ahora mismo. Más tranquila. Más suave. Entonces la pelimorada caminó lentamente hacia Midoriya. Kyoka. Gracias por la música. Izuku sonrió apenas nervioso. Izuku. De nada. Y entonces, antes de siquiera pensar correctamente lo que hacía, Kyoka se inclinó apenas hacia él y le dio un beso en la mejilla. Todo el mundo quedó congelado. Izuku prácticamente sintió que su alma abandonaba el cuerpo. Las chicas quedaron completamente en shock. Y Kyoka también. Porque apenas se dio cuenta de lo que acababa de hacer, prácticamente sintió ganas de aventarse por la ventana. Su rostro se puso completamente rojo mientras retrocedía rápidamente. Kyoka. No malinterpreten nada, idiotas. La chica señaló inmediatamente a todas completamente alterada. Kyoka. Ese solo fue un agradecimiento. Y antes de que alguien pudiera hacerle una sola pregunta, salió corriendo, desapareciendo rápidamente por el pasillo, dejando atrás a un Izuku completamente rojo y a un grupo enorme de chicas mirándolo lentamente, con demasiadas preguntas. Kyoka prácticamente huyó por los pasillos de la residencia después de darle aquel beso en la mejilla a Midoriya. Honestamente ni siquiera recordaba cómo demonios logró correr tan rápido sin tropezarse, porque su cerebro ahora mismo parecía completamente destruido. El corazón le golpeaba horriblemente fuerte dentro del pecho mientras avanzaba apresuradamente hacia las escaleras, ignorando completamente las voces de algunas chicas que intentaron detenerla para hacerle preguntas. No quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Y definitivamente no quería recordar lo que acababa de hacer hace apenas unos segundos. Porque sí, Kyoka Hiro, la misma Kyoka Hiro que siempre se burlaba de las chicas por actuar tontamente enamoradas alrededor de Midoriya, acababa de darle un beso en la mejilla al estúpido nerd. Dios santo. La pelimorada finalmente llegó hasta su habitación y prácticamente abrió la puerta de golpe antes de entrar rápidamente y cerrarla detrás de ella con seguro. Apenas escuchó el clic de la cerradura, dejó escapar un largo gemido de vergüenza mientras apoyaba la frente contra la madera, su rostro seguía completamente rojo y sinceramente sentía que quería morirse. Kyoka. ¿Qué demonios me pasa? La chica se giró rápidamente y caminó directamente hacia su cama antes de aventarse sobre ella boca abajo, enterrando el rostro completamente en la almohada mientras soltaba un pequeño grito ahogado, porque no podía dejar de recordar lo que acababa de hacer, ese pequeño beso. La expresión completamente destruida de Midoriya, las caras en shock de las demás chicas y peor todavía, la forma en que ella misma lo hizo sin siquiera pensarlo demasiado. Kyoka comenzó a mover las piernas sobre la cama completamente avergonzada mientras apretaba la almohada entre sus brazos. Kyoka. Idiota. 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 Pero honestamente ya ni siquiera sabía si estaba insultando a Midoriya o a ella misma, probablemente a ambos. Porque sinceramente todo aquello era culpa del maldito peliverde. Sí. Definitivamente era culpa suya. Porque antes de hoy ella estaba perfectamente tranquila viviendo su vida normal. Escuchaba música. Tocaba la guitarra. Molestaba un poco a Kaminari. Y ya. Pero entonces Midoriya empezó a aparecer lentamente en cada pensamiento suyo. Primero fue las conversaciones en la sala común, luego las escaleras, luego aquella conversación dentro de la habitación. Luego esa maldita sonrisa cálida que el muy idiota tenía cada vez que hablaba con ella. Y ahora literalmente acababa de besarle la mejilla frente a todas las chicas.
Kyoka volvió a esconder el rostro contra la almohada soltando otro quejido avergonzado, porque sinceramente no podía entender cómo demonios había llegado hasta este punto tan rápido. Hace apenas unas horas todavía se preguntaba por qué Uraraka, Yaoyorozu, Kendo y Komori parecían actuar tan raras alrededor de Midoriyaya. No entendía por qué se ponían nerviosas, celosas o felices solamente porque el peliverde las miraba o les sonreía un poco. Ahora ella estaba exactamente igual, la pelimorada lentamente giró apenas la cabeza sobre la almohada mientras observaba el techo de su habitación. Su respiración seguía ligeramente agitada, pero poco a poco comenzó a calmarse mientras los recuerdos de hace unos minutos volvían a aparecer dentro de su cabeza. Midoriya diciéndole que era linda, Midoriya diciéndole que era sexy, Midoriya poniéndole los audífonos suavemente, Midoriya diciéndole que ya era perfecta tal como era. Dios santo. Su corazón volvió a latir horriblemente fuerte. Kyoka rápidamente tomó otra almohada y se cubrió completamente el rostro con ella. Kyoka. Maldito Midoriya. Porque sinceramente, aquellas palabras seguían doliéndole de una manera extraña. Pero no un dolor malo. Era un dolor cálido. Como si algo dentro de ella hubiera estado esperando escuchar eso desde hace muchísimo tiempo. Y lo peor de todo era que Midoriya no parecía haberlo dicho solamente por amabilidad. No, ese era el problema. Izuku realmente parecía pensar todo eso de ella y honestamente, eso la destruía emocionalmente de una manera peligrosamente efectiva. Kyoka lentamente dejó caer la almohada mientras suspiraba cansadamente. Su mirada volvió a perderse sobre el techo mientras intentaba ordenar todos sus pensamientos. Pero sinceramente era imposible. Porque cada vez que intentaba concentrarse en otra cosa, terminaba recordando otra vez la expresión nerviosa de Midoriyaya. Esa sonrisa torpe. Esos ojos verdes observándola con tanta sinceridad que daban miedo, la chica apretó apenas los labios y entonces finalmente lo entendió. Completamente. Kyoka. Kai. Silencio. La pelimorada lentamente cerró los ojos mientras una mezcla de vergüenza y resignación comenzaba a llenar todo su cuerpo. Kyoka. Caí completamente en los hechizos de ese estúpido nerd. Porque ya no podía negarlo, ya no tenía sentido seguir fingiendo, ahora entendía perfectamente a Uraraka, entendía a Yaoyorozu, entendía a Kendo, e incluso entendía a Komori después de todo aquel desastre de las esporas. Porque Midoriya tenía algo peligrosamente injusto en la manera en que trataba a las personas. Escuchaba de verdad. Prestaba atención. Decía cosas honestas sin esperar nada a cambio. Y encima tenía esa horrible costumbre de sonreír de esa forma cálida, como si sinceramente quisiera salvar a todo el mundo. Era irritante. Kyoka levantó lentamente un brazo para cubrirse apenas los ojos mientras soltaba una pequeña risa cansada. Kyoka. Genial. Otra pausa. Kyoka. Ahora yo también estoy pensando solamente en Izuku Midoriyaya. Y sinceramente, decirlo dentro de su cabeza hizo que todo se sintiera todavía más real, porque ahora podía admitirlo. Y peor todavía, ahora podía entender perfectamente por qué las otras chicas se ponían celosas cuando alguna se acercaba demasiado al peliverde. Porque honestamente, una parte muy egoísta dentro de Kyoka quería quedarse esos momentos solamente para ella, aquella conversación, aquella música, aquella mirada, el abrazo. Todo eso. La chica volvió a cubrirse el rostro completamente roja mientras movía apenas las piernas sobre la cama otra vez. Kyoka. Maldición. Porque sinceramente esto era peligrosísimo, muy peligrosísimo. Especialmente porque Midoriya ni siquiera parecía darse cuenta del efecto que tenía sobre las personas. El muy idiota probablemente seguía abajo completamente confundido, preguntándose por qué todas las chicas actuaban tan raro alrededor suyo. Kyoka soltó una pequeña carcajada nasal apenas imaginándose eso y entonces se quedó quieta, porque acababa de darse cuenta de algo todavía peor. Seguía sonriendo. La pelimorada parpadeó lentamente mientras tocaba apenas sus propios labios. Y sí, ahí seguía, esa pequeña sonrisa, suave, pero completamente real. Kyoka inmediatamente volvió a esconder el rostro contra la almohada. Kyoka. Te odio, Izuku. Pero sinceramente, ni ella misma se creyó aquello, porque mientras maldecía al peliverde dentro de su habitación, la sonrisa que tenía en los labios simplemente no desaparecía y eso honestamente era lo más aterrador de todo. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.